Hola, bienvenidos a nuestra segunda entrega o segundo capítulo de este podcast. Este tiene como título Secuelas y reflexiones del conflicto. Las personas que van a desarrollar este podcast son las siguientes: Juanita Balbuena, Ani Aroca, Dylan Cetina y Brian Urrego, todos estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Eh, para iniciar y abordar este segundo podcast, teníamos como base, y hay que tener en cuenta ello, dos capítulos de un texto llamado como Basta ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. En el primer capítulo, una de las primeras frases con las que abre el autor de este texto es la siguiente: la magnitud de los daños que ha producido el conflicto armado se confunde con las otras múltiples violencias que vive nuestra sociedad. Y esta es una buena introducción, ya que a lo largo de estos capítulos se trata mucho y se da a conocer, también se da la visibilidad de cómo estas otras múltiples violencias terminan jugando como un rol fundamental y uno muchas veces no se da cuenta de ello. Pues ya más adelante comenzaremos a tratar como cada uno de estos aspectos, cada una de estas otras violencias que terminan siendo mezcladas y a veces confundidas como con el conflicto principal que termina siendo la guerra. Queremos abordar las siguientes imágenes, eh, digamos que tomando también esta parte de las siguientes violencias. Pues hay que tener en cuenta también que en el primer capítulo nos habla acerca de estas múltiples violencias. Es importante pues también detallar que este tipo de violencia lo utilizan como los grupos armados para terminar de imponerse en algún territorio, principalmente pues cuando llegan a un territorio. Eh, por la parte del- de las primeras dos imágenes, pues es esta parte del desplazamiento, ya que muchos, digamos que grupos armados terminan imponiéndose únicamente por métodos como lo llegan a ser el método del terror al llegar como a una nueva comunidad. Esto sería como de lo que abre el primer capítulo. No sé cómo mis compañeros qué opinión tienen acerca de ello. Digamos que cierto problema de eso de que, digamos, existan otro tipo de violencias dentro de esta época del conflicto armado es que eh, ha sido como la cotidianidad de todos los hechos, ¿no? Que han pasado justamente en el mismo tiempo en el que, digamos, estuvo la guerra entre el Estado y pues los grupos al margen de la ley. Entonces, digamos que no se le presta tal vez como la misma importancia a todos los eventos, por así decirlo, digamos menores, ¿no? Como pequeñas muertes, lo pensaba yo cuando estaba leyendo la reflexión de Basta ya. Entonces, digamos que eso hace que se minimice un poco estos hechos que son ya como más aislados. Eso es muy cierto, Brian. Y pues en el texto tratan mucho esa parte, lo toman como episodios inadvertidos, eh, que terminan siendo tampoco pues relevantes dentro de la parte de la guerra, porque no involucra quizás a tantas personas, no termina siendo como un episodio tan magno para tenerlo en cuenta. Y dentro de todo, pues los medios de comunicación como que los omiten, como que únicamente los pasan. Eh, sí, Juanita. Sí, hay que decir que sean delitos no, o bueno, no sean de gran magnitud, siguen siendo delitos de lesa humanidad y em,
a veces por lo que son zonas alejadas, son zonas realmente abandonadas por el mismo Estado, pues no lo ven como con algo como con mayor importancia. Ya cuando se trata de una situación como eh, en algunos casos secuestraron, mataron a políticos o personas realmente, o bueno, que consideran realmente importante pues para el país, si se declararon y si el Estado se vio bastante, como bastante metido en el tema, buscando que hubiera justicia, buscando que se encontraran los culpables, que sí se vio como esa presencia del Estado en casos muy detallados, sí, pero en ciertas partes no reconocen también que desde un niño y un campesino hasta el mayor político o el que tenga más plata, pues todos tienen el mismo valor, y eso a veces no se reconoce. O por ejemplo también la prensa se encarga mucho de eso, o también es muy amarillista en esos aspectos. Sí, eso es cierto. Como que estas otras formas de violencia como que sencillamente las omiten y no lo tienen tan en cuenta dentro de la guerra. Sí, Ani. Bueno, también tener presente, como dice la frase con la que iniciamos, que estas otras violencias, pues como que se confunden con la guerra en el sentido de que son como actos que se viven también como en la vida cotidiana, pero pues de una manera que no se registra o que no se toma mayor importancia. Como decían ustedes anteriormente, el tema de que pues no sea gente como importante o bueno, como reconocida, que en este caso sería pues el tema de los políticos, sino que es gente del común. Pues básicamente la guerra se desarrolló en un contexto donde se atacaba la guerrilla paramilitares contra el Estado de cierta manera y el Estado también estando involucrado en ambos bandos, pero las personas que en realidad sufrían o como que tuvieron mayor incidencia en esto fueron las personas, los civiles, pues como lo dice en el texto, como las personas realmente violentadas fueron las personas del común. em, Tener en cuenta que también, pues por esta guerra, es como una guerra de territorios también, eh, de, sí, como de territorios, de ganar terrenos y poder, ya sea por el tema del cultivo de, bueno, por el tema de los cultivos, también por el tema de mayores extensiones de tierra y demás. Bueno, ese sí es bastante cierto y quiero como tocar allí dos temas en específico que sí es muy importante traerlos a colación. Uno es la parte de que los civiles son los que sufren. Pues dentro del texto había un dato de que por lo menos el 81% de las víctimas terminaban siendo civiles que ni siquiera pues estaban involucrados en alguno de los dos bandos. Y pues también es importante como resaltar la parte de, en el caso del desplazamiento forzado, que es una violencia no letal, pero que termina siendo, digamos que, afectando bastante a las personas de municipios aledaños que terminan recibiendo como esas personas desplazadas, pues la demografía en esos puntos termina afectándose y pues también termina siendo como una guerra de intereses en esa parte de las sierras. Sí, Juanita. Quería complementar algo a pesar de lo que estábamos viendo, hablando antes, respecto a pues que si no nos pasa, o es algo que yo siento que pasa con mucho con el Estado y con personas, no solamente con el Estado, sino que con las personas que vivimos
en las ciudades, en las grandes ciudades, y es que a veces como que es algo, la gente como que no le importa, no, en el sentido de como si no me pasa, no, eso no existe, ¿sí? O eso no es de mayor relevancia, ¿sí? Pero hay que entender que todas las personas que vivieron, sean poquitas o sean muchas, en su momento, en cualquier momento o cualquier acto de violencia, eh, lo que vivieron es algo que los realmente los afectó de una manera o los destruyó o afectó de una manera eh, eh, permanente, ¿sí? Secuelas, secuelas en cuanto a su vida por completo en el sentido de pues su economía, sus familias, sus seres queridos, el lugar donde vivían, todo eso también se ve reflejado en los actos de violencia y sus consecuencias. Esas son las consecuencias, lo que tienen que vivir después de lo que pasa. Y ahí es, pues abordo la parte en la que habla sobre el desplazamiento, que a veces las personas por tratar de tener una vida en paz tienen que dejar todo lo que han construido, a lo que tú dices, tenerse que ir, sean muchos, sean poquitos, tenerse que ir de un lugar donde vienen, donde han vivido toda su vida, donde han construido su familia, su hogar. No es algo sencillo y es una de las peores y de las más grandes consecuencias que trae consigo la violencia, eh, en las zonas más recónditas de nuestro país. Y eso es algo que no, tal vez no lo vemos nosotros. Y si de pronto a veces nos ponemos a pensar como, no, es que la gente todo el tiempo pidiendo limosna, no trabajan, no les gusta trabajar, y uno no se da cuenta que a veces muchas de esas personas eh, se vieron envueltas en un tema de desplazamiento por causa de estos actos de violencia, y nosotros no llegamos a ser empáticos, o a entender la magnitud de estos actos. Sí, pues eso termina siendo como también pan de cada día y más en una ciudad como la nuestra, que es Bogotá, y que termina recibiendo una gran cantidad de personas. Y pues sí es importante como tener en cuenta eso porque, como lo dices, como no nos pasa a nosotros o como de pronto no está marcado con sangre o con muertes, no es como tan grave, pero para ellos termina siendo una afectación bastante grande, principalmente pues en la parte psicológica. El ser víctima de un desplazamiento o de un secuestro, pues termina dejando como, como lo decías, esas secuelas allí, ese miedo, esa quizás frustración por tener una vida antes y ahorita pues cambiarla así de un momento a otro. Eh, También pues otras de como de esas violencias que toca el texto es la parte de también de las minas antipersonas, que termina siendo e involucrándose también como en esa parte de ese conflicto entre tierras, como ese conflicto de intereses que se maneja allí entre la parte del campesinado y también los grupos armados, porque pues terminan tomando estas tierras también para fines económicos, políticos, pues terminan siendo también rutas para eh, la distribución de pronto de productos ilícitos. Sí, Juanita, ¿tienes algo por comentar? No, Ah, ok. También otras, pues, de las violencias que toca el texto y que de las cuales aún no hemos hablado, es la violencia sexual. Digamos que este tema, al igual que los otros tipos de violencia, no termina siendo quizás tan visible por el hecho de que, pues, en nuestro país es hasta de pronto muy común escuchar víctimas sexuales, también termina siendo como pan de cada día en las noticias escuchar una nueva víctima, que hay una nueva persona afectada, pero no lo veíamos por la parte de la guerra. Entonces, pues también es como quizás abrir los ojos allí, porque
pues nos damos cuenta que las víctimas de la guerra pues también no solo fueron afectadas por los otros tipos de violencia, sino también en la parte sexual. Dejo aquí esta imagen que es tomada igualmente del texto y pues tiene como descripción que una joven de 18 años fue raptada por paramilitares en la zona nororiental de la ciudad de Medellín. Fue violada en grupo, quemada en varias partes de su cuerpo con cigarrillos y marcada con un objeto cortopunzante. Es, digamos que uno lo lee y da quizás como impotencia, rabia, porque pues terminan siendo de nuevo civiles, personas que no tienen quizás nada que ver con esta guerra y aún así terminan pagándolo de una manera muy cruel. ¿Sí, Brian? Digamos que este tipo de flagelo es como uno de los más duros de entender porque pues si bien como usted lo acaba de decir, digamos son personas civiles que tal vez no tienen absolutamente nada que ver con la guerra, terminan recibiendo quizás daños morales, lógicamente pues daños físicos, eh, y pues ese sentimiento realmente solo lo van a entender o lo van a percibir las personas que sufren este tipo de violencias sexuales, físicas. Eso es muy cierto, o sea, eh, si uno no ha pasado por un caso similar, como que sencillamente vuelve a la misma idea de si no me pasó a mí o a alguien que yo conozco, pues no me importa. Y esa es como la falta de empatía que dentro de todo pues aún nos hace falta. Sí, Juanita. Yo, pues yo quiero opinar que pues tienen razón, la, muchas personas fueron violentadas, en este caso sexualmente, de una forma pues que no tiene, no, o sea, no es lógico, porque también me pongo a pensar, no sé qué opinan ustedes, que a veces todo este tema de la guerra inició por reformas agrarias, por cosas económicas, por cosas que el mismo Estado no quiso o no puso atención en su momento y no ayudaron a los mismos campesinos. Pero entonces a veces pienso que todo este tema de la guerra, la guerrilla, los grupos armados, bueno, claro, es un acto de rebeldía ante el Estado y ante las decisiones que ellos mismos toman. Em, el hecho de querer como pues si se adueñan de nuestro territorio, hacen lo que quieren los políticos, pues porque nosotros no, sí. Lo veo tal vez de ese modo, pero me pregunto es como por qué se desvía tanto, ¿sí? ¿En qué? O sea, ¿qué tiene que ver en un acto de este tipo, como un acto de violación a una mujer que no tiene nada que ver eh, con, con esto, ¿sí? Con el tema el tema agrario, con el tema, ¿sí? ¿Eso en qué repercute? O sea, ¿en qué afecta o en qué va a mejorar? ¿O en qué va a hacer que los demás pues presten atención al verdadero problema que es por el cual se formaron las guerras, el tema de los paramilitares y los grupos armados, ¿sí? Pienso que se desvía bastante del tema y en su momento pierde eh, el verdadero objetivo o, o principio de estos grupos, pierde su valor al momento de hacer este tipo de atrocidades. Sí, Bueno, bueno, yo creería que sí, o sea, es como ilógico pensar que algo empieza con una causa, pero pues yo siento que las circunstancias y como los medios que ellos vieron como para hacerse escuchar se desviaron totalmente de su objetivo. Siento que en este caso eh, es como siento que es muy denso de ver porque hay como muchas perspectivas. Bueno, está el tema del Estado, que el Estado es la principal razón de que se haya desencadenado una guerra desde hace tanto tiempo y que aún
pues hayan muchas secuelas de esto, porque pues va de los dos bandos, ¿no? Y siento que lo que ellos hicieron fue jugar también con la gente y las necesidades de la gente, como metiéndoles ideas. Entonces esto hace que ellos mismos crean como la rabia desmedida de las comunidades y pues la misma gente que empieza a armar estos grupos, se desvía totalmente cuando ven que pueden tener algún tipo de poder y demás. Entonces es como cuando, o sea, uno tiene un objetivo o algo y se desvía por las circunstancias, porque pues no todo es homogéneo, la misma lectura lo decía. Entonces, siento que sí se desvían totalmente del tema, o sea, como que van por un camino por el tema de no sé, coger más territorios, ¿sí? Terrenos que pasan de pronto por una vía donde va algún camino para las tropas o el tema de los cultivos y demás. Pero en esto, pues hay asentamientos de comunidades indígenas, campesinas, y lo que hacen es despojarla totalmente, ya con ese, como, con esa idea de que despojaron a la gente, también tienen esa idea de poder, y pues al tener esa idea de poder, yo creo que ya empiezan como a tomar eso por las manos y a violentar pues de manera física, sexual, emocional. Sí, como que una cosa lleva a la otra, no tiene nada de justificación, no tiene nada de sentido, pero siento que ha sido pues más por esto, como por un lado también de mente de las personas y pues un uso irracional del poder. Sí, sí, Ani, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, digamos que en este caso el poder termina conllevando más poder y como al querer más y más, y terminan desviándose, terminan quizás encontrando en otros tipos de violencia como las que ya hemos tratado, quizás como en esa manera de cada vez sentirse más poderosos. Entonces, y también terminan utilizando como estos tipos de violencia quizás para ser escuchados, pero en realidad no se están dando cuenta que no está sirviendo de a mucho para el tema de los intereses que llegan a tener, sino que sencillamente, pues, como lo dices, se termina desviando de todo. Otra parte que también podríamos llegar a tratar allí es el tema de como de estas masacres que terminan siendo, pues, digamos que no masacres tan pequeñas, sino que, perdón, no masacres tan grandes, sino que terminan siendo masacres pequeñas, en recintos también donde hay pocas personas y que dentro de todo pues terminan pasando por debajo de cuerda. También tomamos aquí como ciertas imágenes de estas masacres pequeñas donde por lo menos quizás en la imagen de la parte izquierda vemos como pues las personas transitan, ven a una persona tirada en el suelo y termina siendo hasta común quizás para estos tipos de corregimientos. Sí, Juanita. Sí, sobre lo que tú decías de que a veces muchas masacres se fueron como pasadas por debajo de cuerda, apoyo eso porque, bueno, si te pones a pensar, em, muchas cosas tan sencillas, por ejemplo, hablamos otra vez como de el tema de que mataron a alguien, a un líder, de los campesinos, algo así, y obviamente pues toda la gente espera que haya justicia, ¿no? Entonces, había una, un testimonio de una sobreviviente o bueno, de un familiar donde decía en el texto que lo mataron, eh, ella interpuso una demanda y al otro día le tocó retirarla porque la amenazaron, ¿sí? Entonces genera ese mismo miedo, pero entonces como solamente es una persona X, no, o sea, siempre
es como que, bueno, esto queda en la impunidad, esto queda por debajo de cuerda, o esto no pasó, o simplemente quédate callada porque de esto depende tu vida. Em, el miedo, el miedo que, o el temor que le generaron a la gente solamente por mantener em, en orden o mantener el liderazgo, bueno, no, más bien no liderazgo, sino mantener un, un territorio, eh, declararlo de ellos, mantenerlo controlado para que ellos puedan hacer o deshacer lo que ellos quieran. También creo que también queda, pienso que al estar por debajo de cuerda, el mismo Estado también colabora con eso, al no tener ese apoyo o no estar en constante presencia en esos lugares. Sí, digamos que aquí llegas a tocar otro tema que también es bastante importante y es con el que vamos a seguir y es con la parte de la impunidad. Pues varios de los relatos que quizás toma el texto eh, habla acerca de ello, de algún caso que pasó y nunca le pusieron cuidado por el hecho de estar también debajo de cuerda, por no ser una masacre tan grande. Y es allí donde pues también estas afectaciones psicológicas terminan pesando mucho. Me quedo también con uno de los relatos que decía como que una hija había pues visto cómo mataban a su padre y no pudo con el cargo de conciencia de, de no haber hecho como nada, de que el caso siguiera en la impunidad, de que no le pusieran cuidado a ella. Y esto mismo está, digamos que este mismo juego psicológico, o más bien no le diría juego, sino peso psicológico, terminó llevándola también a ella adicciones, a la misma muerte. Entonces son, digamos que el hecho de la muerte de su padre es lo que más pesa allí, pero hay que también tener en cuenta esas, como lo decíamos en el nombre del podcast, esas secuelas que termina dejando también estos tipos de actos de violencia. ¿Sí, Ani? Bueno, también tener en cuenta que estas masacres se empezaron a presentar em, como para tomar el control de sí, de los pueblos, de las comunidades, estos grupos. Entonces llegaban a una comunidad y empezaban de manera súper como suave, matando a tres, cuatro personas. Pero esto era para generar un control en esta zona y como que tener el poder de total, el control total de la zona. Pues como se mencionaba en la lectura, esto fue principalmente por los grupos paramilitares. Claramente la guerrilla también lo realizó, pero fue ya como en el momento en que vieron que la guerrilla ya tenía bastante control, pues este otro grupo, los paramilitares, llegaron con mucha más fuerza a desencadenar todas estas masacres, donde lo único que hicieron fue afectar eh, a las personas de manera psicológica y también afectar de manera muy fuerte em, en la parte social y cultural de cada una de estas comunidades. Entonces también en alguna parte leí que la gente ya no dormía, o sea, dormía vestida porque sabía que en cualquier momento tenía que salir a correr o como pues correr por su vida. Em, pues esto, vivir así, yo creo que es algo que nadie debería pasar, pero pues lastimosamente nuestro país ha pasado muchos años por esto. Em, y también ver, como ustedes decían, las secuencias psicológicas, em, cómo la gente va creciendo o cómo va, sí, cómo va creciendo y cómo va como manejando su comportamiento de acuerdo con estas vivencias. Decía también en una parte, en un testimonio, que pues a raíz de la guerra se desató como mucho mal genio y pues esto
las personas que se vieron como marcadas con esto fueron los hijos de esta persona que contaba su testimonio, pero pues todo es a raíz de una guerra y pues de estos hechos que se veían de estas personas que eran violentadas de tal manera. Yo quisiera también hacer una acotación respecto al tema de la impunidad, en el sentido que pues es frustrante ver cómo muchas familias sufrieron eh, por temas de violencia eh, se- en sus diferentes momentos. Me refiero a eh, alguna violación, asesinato, en desplazamientos, son temas de violencia que pues eh, como, bueno, ¿y quién paga? ¿Quién hace justicia? ¿Sí? Pero pienso yo que creo que el caso o algo que me pareció bastante frustrante es el hecho de ver cómo algunas personas o sufrieron, pienso yo que es un sufrimiento peor porque sus seres queridos desaparecen, no tienen ni rastro de ellos, no saben a quién cobrar, a quién decirle, oiga, o a quién reclamar justicia, porque simplemente se desaparecieron, no saben nada de ellos. Y el hecho o sea, cuando pienso yo que cuando hoy, y también lo decía el texto, cuando una persona es asesinada, pues uno simplemente pues ya sella su duelo en el momento de sepultar a esa persona, y pues creo que uno queda más tranquilo, o esas familias estaban más tranquilas al saber como, bueno, se murió, ya. Pero ese sentimiento de querer saber como qué le pasó, dónde está, por qué él, cómo fue, sí, creo que ese sentimiento y ese tipo de impunidad deja un duelo mucho más marcado, y un duelo que realmente nunca se puede sanar. Y es algo que personalmente me parece demasiado frustrante y inhumano que una persona tenga que vivir con eso por el resto de su vida, o hasta que eh, se o dé con el paradero, o den con la verdadera historia de qué fue lo que pasó con una persona desaparecida. Ok, bueno, después de tratar como todas estas tipos de violencias que además nos presentaba el texto, pues ya como para finalizar el podcast de hoy, quiero irme apoyando en las últimas imágenes y pues también como preguntándoles, como ustedes, ¿qué estrategia o qué forma de acción ven para este tipo de víctimas? Y adicional a eso, pues cómo buscarían de pronto como el camino de la paz basado en esto. Inicialmente, pues quiero como dar mi opinión allí, y es que creo que es importante tener en cuenta que, aunque, bueno, estos actos ya pasaron, es necesario trabajar con estas personas y con las secuelas que quedaron. Ya como lo veníamos tratando, sean secuelas psicológicas, sean secuelas de pronto físicas, en el caso de las minas o de la violencia sexual, es importante que para que lleguemos a una paz y que esas personas también encuentren su paz personal, su paz interior, es necesario también tratar a estas víctimas en, digamos que darle también este apoyo psicológico, en no solo dejarlas pasar como, ah, bueno, pues es una cosa que con una o dos sesiones de psicología pues se le va a pasar. No, no, sino que tienen que darle el mismo peso y la misma importancia como si lo fuese una muerte. Y al igual, pues, a mi parecer, el Estado tampoco debería dejar pasar como estas otras formas de violencia, sino que también deberían tenerlas en cuenta para más adelante
que no se presenten o sencillamente pues también darles el trato necesario como pues deberían dárselo en esos casos. Sí, Juanita. Apoyando lo que tú dices, complementándolo, pienso yo que también debe haber siempre se habla de un acompañamiento de parte del Estado, pero nunca es real, nunca está, o eso yo nunca, yo pienso que no está, y debe ser algo directamente, eh, debe existir. Si no hay un acompañamiento por parte del Estado, que se supone que es el que nos va a cuidar, o bueno, a ellos los va a brindar todo ese tipo de ayudas, y no solamente a la economía, sino también a la seguridad. No sirve de nada decir cómo les voy a dar una casa allí para que tengan su vida, hagan otra vez su vida, cuando obviamente pues allá puede pues, suceder exactamente lo mismo. Pienso yo que el acompañamiento del Estado es vital eh, para, para poder mitigar todo el tema de la violencia, ¿sí? Porque, ¿qué pasa un, un, un lugar, una población eh, se siente vulnerada? Es como, o eres si no puedes con el enemigo, únete, ¿sí? Entonces ellos sienten que los mismos enemigos se convierten en sus cuidadores, y por eso mismo también los apoyan y los resguardan. Pero entonces no existiría eso si el Estado siempre estuviera en esos lugares. Eso es muy cierto. O sea, aquí digamos que el mayor implicado tiene que ser el Estado, el que acompañe en estos casos. No sé, qué otra como reflexión podríamos dejar ahí, Ani? Bueno, pues yo creo que es un poco pues difícil también ver cómo resarcir de cierta manera todo todos estos, bueno, toda esta guerra para la gente que es afectada. Como lo decíamos en un inicio, o bueno, creo que en todo el desarrollo del podcast, es muy difícil también hablar desde una posición donde realmente no me tocó en absoluto la violencia. Creo que es muy importante también la opinión de las personas que vivieron esta guerra, de ver cómo ellos, de qué manera ellos se van a sentir un poco mejor después de de todo lo que les pasó. Eh, Siento que el acompañamiento psicológico debe ser fundamental en este proceso, porque pues en realidad uno queda, bueno, me imagino que la gente queda totalmente, bueno, con estas secuelas de por vida, porque pues no solo perdieron sus terrenos, sus territorios, su cultura, su, su comunidad, sino que también perdieron vidas, perdieron familias, quedaron totalmente solos en algunos casos. Entonces creo que también lo más importante creo que sería la opinión de ellos de cómo de cierta manera se puede resarcir ese daño que pues nunca se va a resarcir, pero pues de cierta manera alguna ayuda. Y pues también, como decía Sofía, en el tema del acompañamiento del Estado, pues bien o mal, ellos desde un inicio debieron ser los agentes que debieron haber estado pendientes o bueno, haber mitigado un poco toda esta violencia. De cierta manera no lo hicieron, pero pues una gran ayuda sería que ellos estuvieran un acompañamiento total para que pues las personas dejaran de tener miedo, porque siento que esto también es un tema de miedos, de que le desarrollan a la gente. Entonces, sí, sería eso. Vale, Ani. Sí, digamos que ahí también es muy importante tocar ese tema de que mencionabas y es qué mejor manera de ayudar a las víctimas que escuchándolas. O sea, digamos que lo fundamental allí es
saber que, por lo que han pasado y de la misma manera pues intentar como brindar ese apoyo, esa ayuda a las personas que ya sufrieron y ya pasaron por estos tipos de violencia y no, digamos que no repercutir en que de pronto esto sea repetitivo, en de pronto que más adelante sigan presentándose los mismos casos, sino más bien erradicarlos de una vez de raíz. Pues no sé si tienen alguna opinión adicional para cerrar ya el podcast. Sí, Brian. Digamos que ya como para culminar, sería como realmente un esfuerzo de todos los actores del conflicto, ¿no? En este caso, pues, por parte de las víctimas, pues, que son, digamos, los damnificados, un esfuerzo por así decirlo, no olvidar, sino perdonar más bien todos los hechos que han sufrido, la verdad, y pues por parte de los victimarios, que pues en este caso fueron grupos insurgentes y también en algunos casos el mismo Estado, pues realmente que se hiciera un esfuerzo gigante porque realmente se pueda reparar de algún modo el daño que las víctimas han sufrido durante todo este tiempo. Es muy cierto, ya también comparto mucho la opinión que dejas de al final. Y yo creo que con esto ya le damos fin a este segundo capítulo de, en el que tratamos como estos otros actos de violencia que no muchas veces son vistos en la guerra, principalmente pues en la guerra colombiana. Finalmente pues nos despedimos agradeciendo también pues, por su escucha. Muchas gracias.